Y en este proceso de adaptación, ¿cierto? Es que todos estamos aprendiendo. Los estudiantes, nosotros como profesores, ustedes como papás, en un contexto muy diferente a lo que estamos habituados. Por lo tanto, es necesario que tengamos algunas consideraciones, digamos, de aquí hacia adelante. Y repito, en la medida que podamos trabajar colaborativamente, esperamos tener también mejores resultados y obviamente el equipo multidisciplinario también está dispuesto a acoger sus inquietudes, ¿cierto? Y también esperamos dar respuesta a lo que nos planteen. Ya en ese sentido, como equipo también estamos súper llanos y súper abiertos a recibirlos. Bueno, nos corresponde, como bien introducía Rodrigo, comentar un poco de cuáles serían como estas herramientas, ¿cierto?, para poder afrontar el proceso educativo a distancia desde sus propios hogares y algunas sugerencias o estrategias para poder abordarlo de la mejor manera posible, ¿cierto?, comprendiendo esta dificultad. Antes de empezar, ¿ya?, y de conversar directamente de lo que sería, ¿cierto?, esta educación a distancia y sus implicancias, a mí me gustaría realizar una pregunta un tanto retórica, ¿cierto?, que me gustaría que les quede dando vuelta un poco durante la presentación, y esa sería, por ejemplo, ¿cuál es la importancia, o cuál creen ustedes que sería la importancia, ¿cierto?, de comprender desde la óptica infantil todo este proceso de pandemia, ¿ya?, de pandemia y encierro forzado que si nos ponemos un poquito estrictos, ¿cierto? Ya vamos casi por los 2 años de un encierro forzado, de esta coyuntura que nos está obligando muchas veces, ¿cierto?, a reducir los espacios de interacción social y cómo esto también nos está influenciando, ¿ok? Ahora, ya dicha esa pregunta, me gustaría en primera instancia comenzar comentando de que una de las grandes características, ¿cierto?, de la educación a distancia es que siempre, en todas partes del mundo, la educación a distancia siempre ha sido en calidad de voluntaria. Muy probablemente, tal vez algunos de ustedes quizás, ¿cierto?, han tenido alguna experiencia de educación a distancia, educación virtual, pero siempre está desde la óptica y desde la índole voluntaria, ¿cierto? Ahora, esa situación se ha transformado en 180 grados, estamos presentando bastantes dificultades atencionales, pero que también se presentaban a nivel presencial, ¿ya? Ahora, muy probablemente, todas estas dificultades atencionales que ustedes están evidenciando en cada uno de sus hijos, de sus hijas en casa, son la mayoría, gran parte de las mismas dificultades que nosotros podíamos observar en las clases presenciales, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que sin el afán tampoco de naturalizar ni de quitarle relevancia a las dificultades que puedan estar presentando cada uno de sus hijos y de sus hijas, es sumamente esperable que se presenten estas dificultades en casa. ¿Okay? Sobre todo considerando que el contexto es el que nosotros estamos tratando de forzar, ¿cierto?, obligadamente, de llevar todos estos espacios que para nosotros siempre han significado descanso, ¿cierto?, estar en la casa. Yo por ahora, de hecho, estoy en el living, ¿cierto? He tenido que acomodar todos los espacios con la intención de poder trabajar también desde el hogar y es muy probablemente lo que les está pasando a ustedes también en casa, ¿ya? Como les mencionaba, acá la educación a distancia también implica procesos de autonomía, ¿ya? Que evidentemente los chicos, ya sea desde prebásica, yo diría que alrededor de la enseñanza media, no poseen, ¿cierto?, habilidades o escasas habilidades presentan muchas veces de autonomía, ¿ya? Ahora, este contexto muchas veces también nos implica, ¿cierto?, estar trabajando en un computador y estar mirando también a los chiquillos que vayan respondiendo adecuadamente a las dificultades o a cada una de las actividades que se van presentando a nivel académico, ¿ya? Nuestros esfuerzos como personas adultas, responsables, papás, mamás de familia, se están redoblando muchas veces y eso también genera un desgaste emocional sumamente importante, ¿ya? Y lo menciono básicamente por esto, porque ya este proceso de educación a distancia necesariamente papá, mamá necesita de un proceso de supervisión y monitoreo constante, ¿ya? Como nosotros al menos tratamos de hacerlo en el colegio, con las herramientas que nosotros poseemos y mayores también profesionales, ¿cierto?, dentro de la sala, tratamos de hacernos cargo de esas dificultades que ahora básicamente la están teniendo que desempeñar ustedes en casa. Por lo mismo comprendemos mucho las dificultades que se pueden presentar en este aspecto, ¿ok? Como bien les decía, la educación a distancia ya implica necesariamente procesos de autonomía que de momento probablemente y lo más seguro es que todavía no los tengan bien o adecuadamente adquirido cada uno de sus hijos y de sus hijas, considerando, claro, ¿cierto?, el rango etario en el cual están, completamente esperable también. Ahora, otra de las dificultades que, como también hemos mencionado, es que tenemos que ir congeniando, ¿cierto?, estos espacios de desarrollo en el hogar, donde nuestros hijos, nuestras hijas probablemente jugaban, ahora tienen que estar poniendo atención, y de repente suena un pito, ¿cierto?, y en 15, 20 minutos tenemos un leve recreo y de donde yo mismo estaba jugando tengo que volver a sentarme y concentrarme.
¿ok? Y algo tratando de asimilarlo, de tratar de generar como una semejanza por decirlo de alguna forma, es como que nosotros tratáramos de hacer clases en recreo, en el patio, posterior de un recreo de 20 o 30 minutos. Complejo también, ¿cierto? ¿Ya? Ahora, más estrictamente abocado en lo que nos convoca el día de hoy, ya dejando de lado un poco el contexto, nosotros cómo podemos llegar a tolerar, ¿cierto?, la incertidumbre que provoca el no saber hasta cuándo vamos a estar encerrados, el no saber tampoco de qué forma vamos a manejar nuestros propios tiempos, tanto laborales como la responsabilidad académica en casa, ¿cierto?, los procesos educativos también de nuestros hijos y de nuestras hijas, ¿ya? Y esta respuesta la vamos a dar de a poquito en la medida que vayamos avanzando en esta presentación. Cómo vamos a ir tolerando y cómo nosotros les sugerimos que se vaya trabajando la incertidumbre, no solo de ustedes como adultos, ¿cierto?, sino que también de los hijos y de sus hijas. La siguiente diapositiva, Rodrigo. Sí, es que ahí sí, ahora sí. Entonces, aquí viene la pregunta, ¿cierto? ¿De qué manera podemos disminuir los episodios de estrés en nuestros hijos? ¿Ya? Y acá viene una serie de sugerencias que me gustaría detallar también más adelante. Ahora, en primera instancia, y una de las sugerencias bastante generalizadas es que tenemos que comenzar por regular el tiempo de exposición a las pantallas. Yo, si les soy sincero, papá, mamá, estoy acá conectado y me he parado solo a almorzar desde las 7:30 más o menos, un cuarto para las 8 de la mañana, ¿ya? Y eso también implica un desgaste súper importante, no solo a nivel visual, sino que también a nivel atencional y todo lo que aquello implica, cómo yo logro mantenerme concentrado por tanto tiempo. A mí me cuesta un montón. Soy psicólogo y me cuesta encontrar herramientas para lograr mantenerme concentrado por tanto tiempo, ¿ya? ¿Y por qué siento? ¿Y por qué nosotros creemos también como equipo que es súper importante que regulemos los tiempos de exposición a las pantallas? Y yo creo que acá también me van a acompañar con esta apreciación, pero la extensión de las clases durante este año también está siendo un poco más extensa, valga la redundancia, que el año anterior, ¿ya? El año anterior, si no mal recuerdo, empezábamos tipo 9 de la mañana y terminábamos un poco antes de la 1, ahora estamos de la 8 hasta pasado la 1 inclusive, ¿ya? Algunos estudiantes también se reúnen a través de Teams a hacer trabajo, ¿cierto? O avanzar alguna actividad que quedó pendiente durante la mañana y también se vuelven a reunir, ¿por dónde? Obligadamente, también a través de la pantalla, ¿ya? Y esto yo soy bastante enfático porque no sé si ustedes han tenido la posibilidad de preguntarse cuánto tiempo efectivo pasan frente a la pantalla sus hijos o sus hijas, ¿ya? ¿Qué otras actividades, tal vez fuera de lo educativo, también desarrollan sus hijos o sus hijas dentro de una pantalla, frente a una pantalla específicamente, ¿ya? Y acá podríamos entrar en la discusión de que, por ejemplo, lo más fácil muchas veces, ¿cierto? Cuando estamos todos ocupados en la casa y para que el niño o la niña igual esté un poco más tranquilo y tenga como este periodo de dispersión fuera de lo educativo, es que vea televisión, ¿cierto? Y que esté jugando con alguna consola o lisa y llanamente que siga utilizando el celular para comunicarse con alguien, ¿cierto? ¿Ya? Ahora, esta discusión, igual de importante, es tratar de conocer efectivamente cuánto tiempo pasan frente a la pantalla de nuestros hijos, y yo solo, como sugerencia, les quiero comentar, ¿ya?, de que muchas de las aplicaciones de uso continuo, ¿ya?, o de mayor uso, por decirlo de alguna forma, por parte de los estudiantes, tienen la opción de visualizar, ya sea Instagram, TikTok probablemente, o algunos de los juegos incluso en las consolas que utilizan los chicos más comúnmente. Acá en el colegio al menos tienen la posibilidad de ver en configuración cuánto tiempo pasamos al día frente a una pantalla, ¿ya? Esto yo se lo comento papá, mamá, para que ustedes también tengan en números concretos, ¿cierto? Cuánto tiempo efectivo están pasando los niños frente a la pantalla, y eso tal vez tratar de generar como una comparativa respecto a los años previos, ¿ya? De qué forma nos está afectando y por qué estamos recurriendo tanto a las pantallas, como digo y reitero, intencionadamente, ¿ya? Obligadamente. Dale nomás, Rodrigo. Es que claro, es que no sabía si es que tengo un problema de señal por acá. A ver, Sí. ya, perfecto. ¿Ya? Ahora, posterior, ¿cierto?, a tratar de ver y identificar cuánto tiempo efectivo, como les decía, previamente pasa nuestro niño y nuestra niña frente a la pantalla, otra de las grandes sugerencias para poder tolerar esta incertidumbre y estas como dudas que existen e inquietudes respecto a hasta cuándo vamos a estar encerrados, ¿cierto?, cuándo vamos a poder volver al colegio, nos preguntan mucho también nuestros estudiantes, ¿ya? Parte importante de esto es cómo nosotros, como adultos, papás, abuelos, probablemente tíos en casa, le dedicamos un tiempo específico a cada uno de nuestros niños y niñas en casa para resolver dudas e inquietudes, ¿ya? Muchas veces lo pasamos por alto,
Muchas veces también nosotros creemos que de repente con alguna conversación, si el niño me pregunta algo específico, yo voy y se lo respondo, quizás estoy cubriendo, ¿cierto?, todas sus necesidades, de acuerdo a, disculpen, las inquietudes que ellos van presentando, ¿ok? Pero también hay que contemplar que es muy común que los niños y las niñas busquen la respuesta siempre en su círculo cercano, ¿ok? A esto me refiero específicamente cuando hablamos de dedicar un tiempo especial a nuestros hijos e hijas al momento de resolver dudas e inquietudes respecto a lo que está pasando en el contexto. Evitar, por ejemplo, de que estén constantemente frente a noticias, por ejemplo, sensacionalistas, ¿ya? Y se los menciono directamente, papá, mamá, porque muchas veces yo trabajo, como les decía hace un momento, desde la mañana con los estudiantes y está prendido el matinal muchas veces en la casa, cuando los niños y las niñas están en clase o en alguna intervención o sesión conmigo, ¿ya? No es que no me gusten los matinales, ¿ya? No es que vamos a despotricar contra la gente y todo el tema, ¿ya? No se imaginen eso, por favor, pero toda esa información que sigue dando vuelta en la casa, los estudiantes, los niños y las niñas la van integrando, ¿ya? Y les genera duda, les genera mucha inquietud. Y si nosotros no somos capaces de regular la información que está frente a nuestros hijos, muy difícilmente vamos a lograr poder, ¿cierto?, explicárselas de una forma en que la puedan integrar de buena manera. ¿A qué me refiero con esto? ¿Ya? Y esto sí, aquí quiero ser bastante enfático. Cada vez que un niño o una niña tiene alguna duda o alguna inquietud y nosotros optamos, ¿ya?, por no responderle, o lisa y llanamente tal vez no tenemos la herramienta y consideramos que no sabemos cómo responder cierta pregunta, ¿ya? Si es que les llega a pasar eso, por favor, papás, conversen con nosotros. No tenemos ninguna dificultad en orientarlos para poder apoyarlos en ese proceso. Pero como les decía, si nosotros no somos capaces de resolver estas dudas de los niños, lo más probable es que su hijo o su hija lo converse con su amiga, con su amigo, o bien vaya directamente acá a Google, ¿ya? Recordemos que estamos en una sociedad completamente digitalizada, y van respondiendo, encontrando sus dudas, van aclarando sus dudas, como les digo yo solito. Esta dificultad y esa responsabilidad, ¿ya?, de clarificar todas mis dudas e inquietudes no es responsabilidad de los niños de 10, de 11 años, en ningún caso. Eso finalmente termina siendo metafóricamente casi como una mochilita que ellos se van cargando con piedras, ¿cierto? O sea, si yo no sé algo, lo trato de averiguar por fuera, ¿cierto? Me cargo una mochilita, una piedra a la mochila. Hay alguna duda que no sé cómo responderla, converso con mi amigo, con mi amiga, ¿cierto?, de curso, yo tampoco sé cómo resolverla, ¿cierto? Y vamos, otra piedrita más a la mochila. Finalmente lo que estamos generando con eso, en muchas ocasiones, terminar cargando de una responsabilidad que no le corresponde a los estudiantes, dejando mucho más terreno a la incertidumbre. Acá nosotros tenemos que trabajar en base a la certeza, y la mejor forma de poder lograrlo, ¿cierto?, es conversando directamente con nuestros hijos y tratando de resolver sus dudas cuando las presenten. Ahí bien, como dice acá abajo, si sientes que de alguna manera te faltan herramientas para conversar con tu hijo o hija, no dudes en consultar por orientación y nosotros vamos a estar prestos a prestar el apoyo pertinente. Finalmente, otra de las formas, ¿cierto?, de cómo manejar toda esta incertidumbre, ¿cierto?, toda esta nebulosa respecto a lo que va a pasar, nosotros consideramos muy importante el cómo nos estamos comunicando en casa, ya de qué forma nosotros estamos manejando la información, de qué manera también nos estamos refiriendo a otras personas, probablemente a personas que ya han estado contagiadas con COVID, ¿cierto?, a las personas que no lo han estado, y la forma en la que nosotros nos estamos refiriendo a aquellas personas o a las que escuchamos, ¿cierto?, de repente los matinales, que siempre son, y insisto, bastante sensacionalistas, con un tono de voz que como que invita como a la intriga, como que nos deja súper emotivos de alguna u otra forma. Lo que estamos generando es que los niños y las niñas vayan captando toda esta información de una forma en la que no es correcta. Finalmente nosotros tenemos que comprender que la manera en la cual debemos o debiésemos, ¿cierto?, abordar todo este tipo de situaciones cuando no comprendemos el contexto general, ¿ya?, es que nosotros tenemos que modelar, ¿cierto?, lo que los niños, las niñas van a ir integrando constantemente a su itinerario. Entonces, ¿de qué manera y en qué espacios podemos conversar acerca de la pandemia? Por ejemplo, yo acá también vuelvo a dejar la pregunta súper abierta, o sea, muy probablemente lo han hecho, ¿cierto?, pero familias que no, que están tratando de vivir todo esto esperando, ¿cierto?, con la esperanza que todos tenemos de que vaya pasando lo más pronto posible. Tampoco se han dado los espacios para conversarlo directamente y de forma horizontal, ¿cierto?, con confianza con nuestros hijos e hijas, a contemplarlo, cómo nos comunicamos y de qué forma y en qué momentos también. ¿Qué podemos hacer para poder apoyar de mejor manera a los estudiantes, ¿cierto?, a sus hijos? Y acá vienen algunas consideraciones que creemos que son importantes y que las tengamos presentes, ¿ya? La primera, que usted, papá, mamá, tío, tía, abuelo, son compañía, no son el estudiante, ¿ya? Es necesario que tanto ustedes
como sus hijos e hijas también puedan reconocer bien ese rol. Y en ese sentido, la idea es que ustedes, claro, puedan apoyar, claro, encauzando quizás de buena manera el tema del, ya sea el uso de la tecnología o estar ahí de apoyo, estar en alerta, pero el protagonista es el estudiante. Lo mejor es organizarse bien los momentos que se nos van a ir presentando durante, digamos, durante la clase, ¿sí? Por ejemplo, por poner un caso, no sé, en tecnología yo necesito que mi hijo tenga un limón partido. Bueno, tener eso un poco previsto y no dejarlo, digamos, ahí al momento de. Muchas veces ocurren situaciones que nos ponen muy ansiosos, ansiosas, ¿cierto? Cuando nos enfrentamos todos, digamos, ahí en el momento, así como a última hora. Por eso es importante también tener ahí una organización, una visualización, ¿cierto? De lo que se viene. Si por ABC motivo no se puede estar en esa clase, bueno, ojalá poder ver que alguien pueda estar apoyando en particular en esa situación, o bien avisando por el chat de Teams, ¿cierto? A profesor o profesora de que está en esta situación. Yo creo que también el tema de la comunicación es súper importante y ser como súper honestos y transparentes, ¿cierto? En las situaciones en la que estamos, ¿ya? Por otro lado, como tercer punto, como tercer consejo, tiene que ver con la distribución del espacio, o sea, donde la idea es poder generar un pequeño cuadrante, un pequeño espacio, ¿sí? Que puede ser desde una hoja de blog, que puede ser desde una toalla de mano, algo que nos ayude un poco a delimitar el espacio visual de trabajo y tratar de dejar, y que ese espacio además esté lo más libre de distracciones posible. Esto para que los mismos chicos, ¿cierto? Puedan focalizar de mejor manera su atención, ¿cierto? Además de esto, es importante tener presente que ojalá de ese espacio que se está distribuyendo, que es donde el chico está instalando su dispositivo, también esté con una luz apropiada, ¿cierto? Y con ventilación. Un poco también un punto que ya había señalado, ¿cierto? En la anticipación respecto de la organización, pero ahora esta anticipación que aparece aquí en el punto 4 está más bien orientada a decir, por ejemplo, que ustedes puedan dar un aviso, ¿cierto? A sus hijos, a sus hijas, que ya va a comenzar la clase. Es como la misma lógica, la misma idea de cuando nosotros en el colegio tenemos el timbre de aviso de entrada a clases, como que es una alerta. Por eso es importante que ojalá antes o sea, unos 10 minutitos antes de que comience la clase, tratar de generar algún tipo de alerta. Por otro lado, en el quinto punto está la importancia, ¿cierto?, fundamental de lo que es el refuerzo positivo. Y cuando hablamos de refuerzo positivo, estamos hablando de que podamos apoyar, ¿cierto? Lo que estén desarrollando, lo que estén pensando, ¿cierto? Con preguntas que ellos puedan básicamente responder con sus propias palabras. Y en esa medida también dar espacio a la creatividad, ¿sí? Que es como que los chicos puedan explayarse tranquilamente, ¿cierto? Eso, reforzar aquello del tema o del punto que se esté conversando. Otro punto también sumamente importante es entender que el error es una tremenda, tremenda fuente de formación, ¿ya? Por lo tanto, dejemos que se puedan equivocar, demos el espacio que se equivoquen. Ahora, la idea no es dejar la equivocación así como así, sino que la idea también es que, pero también hay que ayudarlos a enmendar el error, ¿cierto? De tal manera que ese momento, ¿cierto?, se convierta implique también un nuevo aprendizaje. Y es así también como se incorpora de mejor manera un aprendizaje. Y lo otro también, como sugerencia, claro, hay que ayudarlos a entender cómo pueden mejorar, ya sea con alguna técnica de estudio, haciendo diagramas, trabajando en un blog, etcétera, etcétera. Demos licencia a que los niños se equivoquen, en esos términos.
Y finalmente, y la importancia de que, y tal como lo decía Pablo en un principio, tanto tiempo que estamos frente a la pantalla, es necesario también que ojalá los recreos sean sin pantalla. Ahora, claro, es como que de repente dice, ya, pucha, es que el niño se aburre. Bueno, yo creo que también es súper importante tener en consideración de que el aburrimiento moviliza, pues, el aburrimiento es como el paso previo a la creatividad. Y la idea es también poder un poco favorecer actividades, ¿cierto? Que no implique una pantalla, ¿cierto? Estoy pensando desde el ocio, poder descansar, hasta el ejercicio físico, o una actividad, algún hobby, ¿cierto? Una lectura, de repente por ahí el cuidado de una mascota, por ahí el cuidado de una plantita, por decir algo, ¿cierto? Algo que implique más acción, que implique movilización, ¿cierto? Es bien sabido por todos que, claro, que los videojuegos, el internet es como que nos deja sentados, nos deja ahí pasivos, y eso también es contraproducente, ¿cierto? Sobre todo en este periodo que los mismos chicos también se siguen, digamos, desarrollando, ¿ya? Y obviamente también pues, vinculado a esto, eso sí o sí tiene que ir de la mano de una alimentación saludable, ¿cierto? A horarios, ¿cierto? Tratando de que podamos ir considerando desde lácteos, verduras, ¿cierto? Una cantidad de carbohidratos, evitar el exceso de azúcar, etcétera. Bueno, querido papá, y eso es nuestra presentación. Esperamos que les haya servido, que podamos haber dado algunas pistas y también, digamos, a nombre del equipo multidisciplinario, ¿cierto? Muchas gracias por su presentación. También agradecemos a la profesora Victoria por darnos también este espacio para poder compartir con ustedes.